diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Es un enorme gusto para nosotros que nos acompañen nuevamente en esta segunda temporada de nuestro programa Diverso e Incluyente, en el cual la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia. Les recordamos nuestros medios de contacto para interactuar en este mundo diverso. Nuestras redes sociales son @diversoincluyente, sin la E al final, y de manera personal me pueden encontrar como Sara Gutiérrez en Facebook. A mí de manera personal me pueden encontrar en @IsraelHPS en Twitter, y les recordamos que en este programa estaremos abordando un tema relevante e importante en la actualidad. Sara. Así es, Israel. El día de hoy tenemos además una gran invitada que en un momento estaré presentando, pero primero les vamos a comentar de qué va nuestro tema. Y este es los retos del feminismo en las universidades, dado que en ocasiones se cree que el feminismo como teoría y como práctica social se ha tratado ya exhaustivamente. Sin embargo, en México aún es un tema poco conocido y además que es su esencia por gran parte de la población que se desconoce de qué trata exactamente, debido a que el término feminismo de alguna manera podemos decir que se encuentra estigmatizado, y precisamente la falta de conocimiento sobre lo que engloba, pues es que se malinterpreta y se considera que además es un movimiento que pues al interpelar o al hacer crítica pues no es bien aceptado y creo que hay información errónea. Y bueno, considerando que este es un espacio para la interacción y la divulgación de la ciencia para las personas diversas, y dado que todos lo somos, analizaremos este tema, como ya lo mencionó Sara, desde la visión de una experta en la materia. Así es. Entonces ahora sí damos la bienvenida a nuestra invitada, la maestra Verónica Rubí Beltrán, profesora adscrita al Departamento de Psicología Aplicada de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Maestra Vero, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Maestra, sería interesante que le platicara a la audiencia un poco de su trayectoria y por qué le ha interesado este tema del feminismo. Claro, muchas gracias. Primero un saludo a todas las personas diversas que nos escuchan y bueno, compartirles que yo soy psicóloga de formación, pero además tuve la oportunidad de encontrarme justo en la universidad con personas que ya trabajaban estos temas de los feminismos y que estaban implicadas de una manera comprometida con la transformación de la realidad social, ¿no? Entonces, justo fue en la universidad, en algunas expresiones como muy concretas que me hacían reflexionar y que yo decía, bueno, es que esto es muy interesante, pero ahí hay algo que quisiera explorar más a fondo. Y después de la universidad, pues seguí mi formación en un diplomado que tiene perspectiva de género, con los estudios de género. En ese momento se planteaban así, aún se siguen planteando en algunos espacios. Después en un posgrado, maestría, y así seguí el tema. Y colaboro en una organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, en donde hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a diversas demandas, ¿no?, de nuestro contexto, que han ido transformándose, comprometidas con la transformación de la sociedad y reconociendo nuestra participación. Ahora soy docente acá en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la licenciatura en Psicología, y sigo participando en la organización activa por los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva feminista. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por compartirnos de su experiencia. Por cierto, buenísima maestra. Gracias. Me gustaría comenzar con una pregunta que creo que es obligada dado nuestro tema. Y ella sería, entonces, ¿qué es el feminismo? Gracias, sí. Creo que por aquí empezaremos con plantear incluso los feminismos, ¿no? Porque definirlo como una sola postura ya nos queda corto ante las posturas críticas que tenemos desde los feminismos precisamente. ¿Qué plantea? Pues son aspectos conceptuales,
aspectos epistemológicos, metodológicos que retoman como una base la reflexión crítica sobre la realidad, ¿no? Y plantean la existencia de una inequidad y de un señorío, digamos, sobre las condiciones de la vida cultural y de la vida política y de la vida cotidiana, diferenciada por géneros, ¿no? Y que esto vale decir pues que los feminismos, así de diversos también como son, porque tenemos algunos inicios en Europa, tenemos también propuestas latinoamericanas, propuestas desde la negritud, ¿no? Entonces tenemos varias propuestas a lo largo del globo mundial, ¿no? Desde los feminismos, y eso nos plantea diversos retos, pero el centro, digamos, como la base está en la crítica de la distribución inequitativa, desigual, no solo de los recursos, sino de las relaciones de poder, de las decisiones que se toman a nivel global y de lo que prevalece. En ese sentido, y hablas de prevalencia, ¿qué aportaría en este caso el feminismo en sus prevalencias, en su histórico, a la educación? Hablando precisamente, como decían al inicio, sobre la educación universitaria, los feminismos tienen muchísimo que aportar todavía, ¿no? Nos encontramos con universidades que plantean una pedagogía basada en, digamos, como en este momento de la ciencia moderna, en donde se planteaba la objetividad como el centro de las ciencias, ¿no? Y la objetividad desde una perspectiva particularmente patriarcal, ¿no? Digamos, en el sentido de que había una posibilidad de reconocer una realidad absoluta. La realidad estaba ahí y nosotros particularmente el masculino, así sucedía, se acercaban con métodos que lograban identificar que había una realidad aplicable para las ciencias sociales y para todas las ciencias, ¿no? Las biomédicas, etc. Y entonces eso implicaba la posibilidad de separarse de lo que es real y lo que no es real, pero desde la perspectiva feminista, como desde las pedagogías feministas, lo que se logra identificar es que hay aportes importantes, ya que denuncian esta supuesta objetividad para visibilizar que las mujeres en el entorno no solamente académico, sino en el cotidiano, han sido un no sujeto, sino objeto, ¿no? Y además han sido invisibilizadas. Entonces, dentro de la historia, la economía, la química, las artes, la cultura, las mujeres no aparecen a lo largo de la historia, ¿no? Y en las universidades vemos que este conocimiento, que es un conocimiento pues particular, sesgado desde una perspectiva patriarcal, pues no nos incluye, ¿no? Dentro del planteamiento formativo. Entonces la pedagogía de los feminismos lo que hace es entender o reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en ese caso pone en evidencia lo que está ocultándose, ¿no? Lo que no se está nombrando, ¿no? Lo que es necesario visibilizar de la realidad, que es compleja. Muy bien, maestra. Maestra Vero, entonces, ahora que escuchaba esto que nos comparte, yo como mujer me preguntaba, ¿quiénes conforman estas? Dice, no podemos hablar de un feminismo, sino que son feminismos, pero ¿quiénes formamos parte de este feminismo? Porque entonces a lo mejor yo como mujer podría pensar, pues es que solamente nos compete como mujeres hablar y trabajar y construir dentro del feminismo, de estas pedagogías feministas que usted está comentando ahora. Sí, es interesante esto también porque el planteamiento patriarcal, digamos, como la afirmación para la vida desde el patriarcado es la existencia masculina, no solo de los varones, sino lo masculino como esta entidad cualitativa también que se coloca por encima de lo femenino, que no necesariamente son solamente las mujeres, sino las prácticas que están asignadas a lo femenino. Entonces esta división de lo masculino por encima de lo femenino, del planteamiento de esta división dual pero inequitativa, jerarquizada, pues lo que sucede es que diversos feminismos plantean la desestructuración de ese sistema, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes participan? Lo que han hecho los feminismos es denunciar esto, ¿no? Entonces es nombrar, es visibilizar, y pues todas las personas estamos implicadas en replicar el patriarcado de entrada. Por lo tanto, todas las personas estamos implicadas en deconstruir el patriarcado.
claro que hay diferencias en cómo nos aproximamos a esta perspectiva feminista, ¿no? O sea, hay veces en las que decimos, ay, pero es mujer, ¿no? Y entonces nos espantamos diciendo, pero fue una mujer la que hizo, ¿no? Claro, porque nosotras somos el 52% más o menos de la población mundial, el patriarcado nos necesita, ¿no? También nos necesita para seguirse reproduciendo. Entonces no nos sorprendamos que hombres y mujeres repliquemos el patriarcado. Habría que sorprendernos también de no estar haciendo lo propio, por ejemplo, desde las universidades, para atender esto, ¿no? ¿A quiénes nos competen? Yo no sé, porque no tengo la verdad tampoco de los feminismos, ¿no? Pero no sé si decido no feminista, los varones, etcétera. Eso creo que no sería la discusión, sino como lo que los feminismos nos muestran, qué vamos a tomar, qué nos vamos a responsabilizar de esa propuesta crítica, ética, que plantea una transformación hacia la justicia social y la dignificación de las personas, que es lo que hace los feminismos. Mencionabas algo relevante respecto a la replicación del patriarcado. Entonces la pregunta sería, si incluye a la sociedad, incluye nuestra cultura, ¿de qué maneras o de qué prácticas se vale ese patriarcado para seguirse reproduciendo? Muy diversas, sutiles, diversas, constantes, cotidianas, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, Adriana Guzmán, que es una feminista comunitaria, nos propone, desde los feminismos latinoamericanos, nos propone justo un análisis interesante porque dice, ¿dónde aprendemos a explotar o a abusar de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O de que hay cuerpos o personas de las que podemos abusar. Y entonces ella dice, bueno, los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque en casa hay alguien que se calla y alguien que habla. Entonces no es una cosa que se enseñe tal vez de manera explícita, pero vamos aprendiendo ahí esta forma de relacionarnos que es patriarcal. Y entonces sí hay incluso entre los varones un trato patriarcal, ¿no? Entre las mujeres un trato patriarcal y entre varones y mujeres un trato patriarcal. Entonces esa cualidad del trato patriarcal tiene que ver con hay quien puede y quien no puede. Y eso es una regla implícita, compartida, y son muchísimos los mecanismos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el nivel universitario podríamos decir, ¿cuáles son las voces que se escuchan, ¿no? Si revisamos nuestros procesos de planeación de las currículas, ¿no? De los programas, ¿cuáles son las voces que se escuchan? ¿En dónde están sentadas y sentados, ¿no? Las mujeres y los hombres con respecto a este tema de planear, de proponer, de ejecutar planes educativos, de qué voces académicas se escuchan, a quiénes revisamos, si revisamos la bibliografía o las fuentes de información? ¿Son más voces masculinas las que revisamos que las de mujeres? ¿O desde qué perspectiva incluyen, no solo como hombres o mujeres, ¿no? Sino cuál es esta epistemología de base de los temas y los conceptos y las metodologías que utilizamos en la universidad? Ok, muy bien. Maestra Vero, entonces a mí escuchando esto que nos estás comentando, me viene a la mente y quisiera saber si es válido preguntar entonces cómo se puede deconstruir este patriarcado. Uh-huh. Híjole, sí, tenemos mucha chamba, tenemos mucho trabajo en todos los espacios y seguramente habrá docentes por ahí que nos escuchen y hagan eco con esta idea, ¿no? Con sentir insuficiente lo que algunos programas nos plantean o algunos autores nos plantean, como decir, claro, compartimos esto en el aula y decimos, ay, pero ya no me alcanza para la realidad que está explotándonos en la cara, ¿no? O sea, llegan las chicas y los chicos al salón y nos plantean, estoy en esta situación, atravesando por este fenómeno, al mismo tiempo que me estoy formando como profesional. Y he escuchado de varias experiencias de jóvenes que van terminando la carrera y dicen, ay, es que no siento que esté preparado, ¿no? ¿Qué está haciendo la universidad entonces? ¿Cómo deconstruimos? Hay varias formas, ¿no? Por un lado, estar en la apertura, creo que es lo primero, ¿no? En la apertura de escuchar. Claro. Como vamos a ver qué me ofrece. Si esta otra herramienta me está haciendo, ¿no? Ya inútil, ¿no? Ya me está haciendo incapaz de entender y de compartir con los estudiantes y las estudiantes para sus herramientas profesionales. Entonces, a ver, primero escuchemos, ¿no? ¿Cuáles otras alternativas tenemos? Y si los feminismos y la pedagogía feminista nos está proponiendo denunciar las prácticas poco éticas, nos está proponiendo denunciar el sexismo, nos está proponiendo transformar nuestra proyección profesional, ¿no? Para que ésta tenga un sustento en la vida que nos está demandando otras cosas. Entonces yo
propondría que primero pudiéramos estar dispuestas a escuchar, a informarnos y también a dialogar, pues, ¿no? O sea, porque luego una de las prácticas patriarcales es que el profesor o la profesora tiene la razón, y una vez que nos tomamos la posición que podemos, donde podemos aprender también de las estudiantes y los estudiantes, pues ya tenemos otra postura ahí totalmente, ¿no? Entonces, como profesor, muchas veces se cree, como acabas de decir, que solamente el ser mujer ya no implica prácticas patriarcales, lo cual acabas de decirnos que es contrario a lo que se cree. Pero entonces yo como profesor y como profesora, ¿cómo puedo hacer para que ese patriarcado, se deconstruya? Pero sobre todo a prácticas que parecen comunes. Por ejemplo, solamente dice, bueno, el que tú le abras la puerta a una mujer, el que le digas adelante con permiso, el que le des la mano, el que, realice ciertas prácticas de caballerosidad, por lo menos culturalmente hablando. ¿Se consideraría eso dejar de ser patriarcal o de alguna otra manera se fomentaría lo contrario? Fíjate que hay diferentes perspectivas sobre esto, ¿no? Porque pensar, por ejemplo, en el trato que damos, si es amable o no es amable, o es como, está enmarcado en la caballerosidad, que está enmarcado también tendremos que revisar, ¿no? Ese tema de la caballerosidad, ¿no? De dónde viene, de dónde se ha construido. Pensando especialmente en la práctica docente, lo que es muy necesario es formarnos, leer, dialogarlo con otros y con otras. Y en este caso, pensar en abrir la puerta a la compañera o decir, es que ¿en dónde estamos poniendo la atención? ¿No? O sea, ¿en qué estamos poniendo atención? ¿Qué sería mejor para las compañeras, por ejemplo, que son estudiantes, como dentro de su proceso académico? ¿Qué sería mejor para que ellas aprovecharan y tuvieran las mismas condiciones de aprendizaje, ¿no? Que no fuera, digamos, como el centro de atención, que le abro la puerta o no sé, que la miro, que no la miro, ¿no? Entonces como, es que ya no la estoy mirando y entonces tengo una práctica feminista, ¿no? O sea, como ya no la barro y ya no le miro las piernas, entonces ya soy más feminista, ¿no? Creo que va más de eso, ¿no? Eso tendría que ser un planteamiento de respeto para todas las personas. Y entonces ahí vamos como a homologar esa parte. La idea de los feminismos en el aula tiene que ver con el trato, tiene que ver con las metodologías de la pedagogía, tiene que ver con el contenido académico, tiene que ver con la posibilidad de plantear la misma oportunidad de tomar la voz para todas las personas, del reconocimiento de la capacidad de todas las personas a participar, no sé, como en independencia de que sean varones o mujeres. Pero no sé si me explico con esto, o sea, fuera de que sean amables o no con las mujeres en abrir la puerta y eso, creo que eso todavía estaría como una reflexión más personal de si me gusta o no me gusta, lo necesito o no lo necesito, ¿no? Académicamente la universidad tiene una responsabilidad mucho más grande que solo como ya no mirar a las mujeres, ¿no? Que eso es importantísimo, por supuesto, ¿no? Como no objetivizarlas sexualmente, sino como darles el espacio de sujetos activas en la formación profesional. Claro que sí. Y entonces esto me lleva a la pregunta obligada de cuáles serían los principales retos que tienen los feminismos en la universidad. Grandes, porque tenemos, el patriarcado tiene tantos métodos y tantas formas de replicarse, como probablemente todavía tenemos algunos que no son identificados, ¿no? Entonces, la observación constante es uno de los elementos básicos de los feminismos, ¿no? Porque todas las personas hemos nacido en un contexto de cultura conservadora, de cultura patriarcal. Hablamos particularmente de Jalisco, ¿no? O de México, pero esto es un fenómeno a nivel global, es sistemático, ¿no? Y lo que significa que sea sistemático es que está en todos los espacios todo el tiempo. Es como si nos dijeran, no sé, por ejemplo, a nivel universitario tenemos aproximadamente 5 años de formación, ¿no? Más o menos, por ahí depende, ¿no? Sí, pero claro, pensemos que en 5 años nosotras y nosotros nos decimos licenciados en, ¿no? O sea, ya salimos con un título y salimos listas y listos para ejercer una profesión. Pensemos entonces en estos primeros 5 años de vida, ¿no? Que nos van a estar diciendo todo el día, todo el tiempo, ¿no? Como si nos fueran a enseñar a hacer pasteles. Y entonces no es un curso que vamos nada más ahí 2 horas a tomar el curso del pastel, sino que durante todo el día 24/7, en algún momento cualquier persona nos va a ir diciendo, oye, el betún se hace de esta manera, ¿no?
Y en algún otro espacio en la escuela la maestra nos va a decir, bueno, el pan, si lo quieres así, pues tienes que hacerle así, así, así. No puedes hacer estas otras cosas, ¿no? Y luego en la calle alguien nos va a decir, esto tiene que hacerse así con respecto a este postre, ¿no? Y entonces todo el tiempo, 24/7, alrededor de toda nuestra vida, 5 años, estamos recibiendo información sobre cómo hacer pasteles. A los 5 años terminamos siendo expertas y expertos en hacer pasteles. Me refiero como en esta forma patriarcal de ser en el mundo, tenemos expertise, ¿no? Entonces, cuando queremos contrarrestar con una propuesta feminista, tenemos que ser muy observadores y observadoras de los detalles, ¿no?, que están ahí. Por ejemplo, es como, pero también vamos a hablar de lo que le sucede a los varones cuando estamos nombrando lo que le sucede a las mujeres, ¿no? Entonces es como, claro, sí, por supuesto, ¿no? De hecho, Marcela Lagarde propone por ahí como decir, es que, ¿saben qué? De la masculinidad, los varones son las primeras víctimas. Pues sí, porque a los niños, ¿no?, bueno, a las personas que nacen, ¿no?, con ciertos genitales y les asignan el género masculino, entonces de ahí empieza una capacitación impresionante, ¿no?, de cómo ser varones, ¿no? Y que el centro del, entre comillas, diálogo, ¿no?, el centro de la resolución o no de las cosas tiene que ser la violencia, por ejemplo, ¿no?, o la rudeza, o la imposición, ¿no?, o la voz fuerte. Y entonces ese proceso para los varones es el primer momento en donde la masculinidad se va concretando, ¿no? Pero justo tiene un efecto hacia con los varones mismos o hacia con las mujeres también, ¿no? Y entonces las segundas víctimas de la masculinidad son las mujeres, es cierto. Sin embargo, en el tema de hablar de lo que nos afecta a unos y otros géneros en el patriarcado, no tendría por qué ponernos otra vez en la discusión de la balanza de quiénes son más agredidas o más violentadas en el patriarcado, ¿no? La universidad tiene una responsabilidad importantísima, me parece, en el tema de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales, de las ciencias exactas. O sea, tenemos una deuda muy grande porque tenemos una formación cultural, social, ¿no?, familiar, antes de la universidad, con la cual contrarrestar, ¿no? Entonces sí nos toca un papel fuerte, ¿no? De observar, por ejemplo, la dinámica en el aula, ¿no?, la interacción entre los chicos y las chicas, ¿no?, la interacción entre profesores, ¿no?, también los espacios de poder dentro de la propia universidad, quiénes toman las decisiones, ¿no?, cuáles son las voces que más se escuchan. O sea, sí tenemos mucha chamba, ¿no?, todavía. Y en cuestión de profesorado, lo mencionabas ahorita al final, y agregabas también algunos elementos sobre las masculinidades. Yo tendría una pregunta que quizás muchos hombres nos hacemos. ¿Son necesarias esas masculinidades para seguir también de alguna otra manera contrarrestando o darse cuenta de este patriarcado? Y segunda, ¿cómo estas, por ejemplo en el caso de los profesores o las profesoras, pues pueden impactar ya en la práctica, no solo en el aula, sino inclusive fuera de esta, al momento de interactuar con los alumnos o inclusive con las mismas autoridades? Claro, una cosa que creería importante también puntualizar ahora que planteas esta pregunta es, de entrada también los profesores y profesoras tenemos esta formación previa, ¿no?, este contexto conservador en donde crecimos, etcétera. Entonces todas aquellas cosas que, no sé, conceptos, representaciones, actitudes, toda la información previa que tenemos como personas, pero además como en nuestro proceso de formación sin perspectiva crítica feminista, ¿no?, en nuestra práctica institucionalizada que es patriarcal, bueno, todo esto lo llevamos luego también a las aulas, por supuesto, ¿no? Entonces, aunque nos leamos todo el texto y digamos, es que se oye bastante interesante, al final nuestra actitud puede plantear un matiz también en la información que compartimos, ¿no? Entonces sí creo que es una responsabilidad grande con respecto, por ejemplo, a las masculinidades, pues es necesario revisarlas, ¿no? O sea, finalmente la propuesta de los feminismos es una cuestión reflexiva, no una cuestión crítica, una cuestión de preguntarnos, sería la esencia, plantearía yo, ¿no? Como preguntémonos sobre las prácticas, preguntémonos sobre es lo que en realidad queremos, ¿no? Y luego decir cómo hacemos para transformarlo. A los varones les conviene también, ¿no?, obviamente, que esto se transforme. Les conviene pensando como en estas consecuencias que habrán sido como nombradas también para ellos, ¿no?
y no les conviene porque también hay un sistema que de por sí cuando nacen les dice tú ya estás acá arriba, tú no tienes por qué irte al lado de las desposeídas, ¿no? Entonces es como, no, si eres sensible te vas a pasar al lado de quienes están dominadas, no seas sensible, ¿no? Si eres amable, entonces te vas a pasar a este lado, ¿no? Entonces, bueno, tienen chamba, ¿no? También porque entonces implica no solamente la idea de, es que se oye bien, me gusta, es respetuoso, sino ¿qué me implica? ¿No? ¿Qué les implica a los varones criticar estas formas de ser hombre en las aulas? ¿No? Esta idea de la pérdida del poder cuando nos estamos aferrando a un poder que es un poder es un poder de control sobre los propios cuerpos de los varones, que ¿no? Ya veamos las estadísticas sobre cuáles son las razones por las que los varones mueren principalmente, ¿no? Infartos, accidentes, violencia, ¿no? Pues decimos, bueno, eso no es algo fortuito, ¿no? No es algo al azar, tiene un fondo patriarcal, por supuesto, y si no es algo con lo que estén de acuerdo, pues entonces tienen trabajo que hacer ahí en acomodar esas cuestiones, ¿no? Así como las mujeres también tenemos otras chambas, ¿no? Otros trabajos que hacer con respecto a cuidarnos, ¿no? Organizarnos, antipacto que tenemos entre nosotras, ¿no? Visibilizarlo y reorganizarlo porque tenemos también trabajo que hacer. Vaya, pues qué interesante todo lo que has planteado, maestra Vero. Yo desde mi postura como profesora, como docente en este centro universitario, me quedo con un gran compromiso y qué reto tan grande tengo hablando de nuestro tema también en lo personal y como madre de dos hijos, de mi hija y de mi hijo también. Te escuchaba y digo, cómo también incluso la misma formación tiene que ver en la educación y cómo es que les vamos haciendo que se vayan desarrollando en esta sociedad. Ha sido muy enriquecedor escucharte. Desafortunadamente el tiempo se ha ido rapidísimo, o sea, ya estamos en tiempo y quisiera, Israel, si quieres agregar algo. Y primero que nada agradecerte el que hayas aceptado nuevamente venir al programa. Como ya recuerdan, en la primera temporada tanto la maestra Verónica Beltrán como la maestra Verónica Marín habían asistido y bueno, es muy grato escucharlas. Y sobre todo que más que información nos brinden alguna alternativa y también nos hagan analizar las consecuencias positivas y negativas que tiene el no llevar a esto a análisis y quizás sería prudente en algún momento también pues llevarlo a discusión, ¿no? Ya en algunas otras esferas, porque si no va a seguir quedando, ¿no? Como una agenda, como bien lo mencionaban, que quizás pareciera contrarrestar, pero para algunas posiciones y desde algunas posturas, más que contrarrestar ese patriarcado, pues lo que hace es confrontarlo, lo cual pues no puede gustar a muchas personas. Pues entonces hemos de despedir nuestro programa de ahora. Esperamos que hayan aprendido la importancia de la verdadera esencia, sobre todo de lo que implican estos feminismos, y queremos hacerles una cordial invitación para que sigan nuestro siguiente programa. Así es, ya que nosotros también hemos aprendido de la voz de la experta que nos acompañó el día de hoy, y esto de alguna manera nos conlleva también la inclusión o exclusión de las personas que viven cada día ciertas interacciones sociales y en las cuales pues nos involucra toda la sociedad. Recuerden la importancia de expresarnos de manera incluyente hacia las personas, ya que esto nos va a permitir eliminar estereotipos y precisamente fomentar la inclusión de todas las personas en todos los ámbitos. Así es, Sara. Y no nos despedimos, sino que los esperamos en nuestra siguiente emisión en esta segunda temporada de Diverso e Incluyente, en la que estoy segurísima que será de su gran interés y utilidad. Así es. Y estoy seguro de que quienes nos escuchan estarán atentos, atentas o atentes al próximo programa, ya que como lo mencionamos, no solo la voz de los expertos tiene eco, sino también de todos aquellos que trabajamos en pro de la inclusión y la diversidad en esta comunidad universitaria y fuera. Sobre todo de quienes por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, lingüística y cultural puedan expresar su voz ante la inclusión desde una participación científica y equitativa.
Siendo así, nos escuchamos en la próxima emisión de esta segunda temporada de Diverso e Incluyente. Por ahora nos despedimos con un rugido. Diverso e incluyente. Hasta la próxima.